¿Quedó en una toma? No, creo que no. O sea, no, y no tenía que decir nada. De hecho, mi diálogo está en off. Sí, claro. Porque lo dije pésimo. O sea, no, yo no soy actor. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Risco y esto es El Extra. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos en este episodio. Traes algo nuevo bajo el brazo como director, productor, escritor, catering, productor ejecutivo. Es una serie, ahora sí que muy personal. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Risco. Muchas gracias. No, un placer, la verdad. Ahora que hablas del catering, nada más paréntesis. En algún momento sí pensamos hacer una empresa de catering, pero no era porque quisiéramos hacer catering, era por el nombre. El nombre era Catering Zeta-Jones. Güey, gran nombre. Gran Puedes nombre. aprovechar. Los abogados nos dijeron que nos iban a demandar. Literal. Oye, a ver, Fer, es una historia que desde que me llegó el comunicado me llamó mucho la atención. El estar en este momento tan importante de el posicionamiento de la mujer, de un país en el cual se asesina a 11 mujeres al día, en donde el 8M se ha convertido en más allá de una marcha. Aparece esta serie que es en el centro las mujeres, el primer, digamos, grupo de mujeres que por lo menos ya tienen uniformes distintos en la policía de la Ciudad de México. De eso va Las Azules. Okay. Sin embargo, no es el primer acercamiento que se hace y en el propio manual de producción lo dicen. Hubo un intento en la década de los 30, es un intento muy acotado, no logra pegar, digamos, que haya estas mujeres policías, y en el 70, 71, 72 se hace este segundo intento. ¿Por qué contar la historia del 71 y no de los años 30, Fer? Pues porque, mira, primero que nada creo que lo que pasa en el 70 no se puede, el éxito, digamos, de que se haya logrado llevar a cabo el proyecto en el 71, como que no se puede entender si no se entiende tampoco la presidencia de Luis Echeverría. Uh-huh. Yo siento que el programa de los 30 sí se hizo con el intento de poner a mujeres en la policía. Y el intento del 71 se hizo como para crear como una ilusión de cambio o de un país distinto o de un país que respetaba la opinión o respetaba a las mujeres. Yo siento que todo el sexenio del 70 al 76 tuvo proyectos de este tipo, que fueron proyectos que eran como cortinas de humo un poco, para que la gente olvidara el 68, para que la gente olvidara el halconazo, para que la gente pensara que estábamos un poco en otro lugar en el que estábamos. Entonces, yo siento que la razón por la que fue el éxito del proyecto en el 71 es porque en ese momento el incentivo político era de crear este tipo de programas. Entonces, no porque hubiera mayor sensibilidad o mayor conexión con la mujer. Sí, lavar la cara, digamos. Sí. Lavar la cara y es lo que se plantea desde el primer episodio, el hecho de decir, a ver, bueno, esta no es una idea que viene de la nada y es una idea que más bien es fabricar justamente o desviar la atención de ciertos temas, en este caso el 68, el 71. ¿Qué te encontraste con las historias reales cuando investigaste? Porque sé, y lo comentaba con la producción, que te metiste fuerte al tema, al tratar de conocer incluso a algunas mujeres policías que todavía viven de ese primer grupo. ¿Qué historias te encontraste? Pues mira, la sorpresa mayor fue que cuando supimos del programa, nos juntamos con algunas de ellas, especialmente con una mujer llamada Atala, que fue la primera mujer ascendida a capitán en la policía. Ella estuvo mucho tiempo en la policía y hoy, de hecho, todavía tenemos contacto con ella. De hecho, es voluntaria en la Fundación de Bárbara. Hemos mantenido una buena amistad. Atala, lo que nos contó, que dirigió la serie, yo pensé que íbamos a hacer una serie de mujeres policías investigando crímenes, porque eso pensé que el cuerpo policíaco había sido. Y fue hasta no hablar con Atala que Atala nos dijo, ¿cuál? No nos dieron pistolas, nos pusieron minifaldas, nos pusieron las botas de cuero, nos limitaron a Chapultepec, no podíamos arrestar, no podíamos investigar, teníamos el silbato y las monedas, estábamos armadas con eso. Entonces ahí fue donde la serie fue encontrando su historia, donde se volvió de una serie, por lo menos en mi cabeza, de una serie de mujeres que investigan abiertamente a una serie de mujeres que investigan escondidas. Porque a final de cuentas, esa diferencia que realmente definió el resto de la serie nos lo dio Atala. Sí, es un espacio, digamos, es un espacio de ficción, justamente. El tema de estar en estos sótanos investigando, viendo expedientes, etcétera.
pues era algo que no sucede. O sea, vaya, que hasta hace, incluso porque entrevistaba a varios especialistas en el tema, hasta hace 4 o 5 años apenas los policías pudieron meterse al tema de la investigación. Entonces, y vaya, también, perdón, pero es un recurso que hace rico a la serie. Totalmente. Al final, o sea, vaya, el hecho de tener e ir hilando estos personajes. Mencionas lo del uniforme, pero también, por ejemplo, algo muy significativo era el tema del pelo también, por ejemplo. El tema de que las cortaban a todas con casquete corto, Sí. como, y digo, y me lo platicaban hace poco, dice, eso acaba de cambiar hace 5 años, apenas. O sea, en 2019 todavía a las policías mujeres se les cortaba el pelo como casquete corto, punto. Entonces, vaya, es una serie de también exposiciones que sobre todo se hacen en los primeros 2 o 3 capítulos de lo que era llegar como o intentar ser mujer policía. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de Atala? Lo que más me sorprendió fue que estaba ante una mujer que podía ser mi tía. ¿Me entiendes? No estaba ante una mujer que la conoces y dices, no, ella solo podría ser policía. No tenía un porte ni agresivo, ni como que su porte es dulce, inteligente, amable, respetuosa con todos alrededor. Entonces, la sorpresa es que no es que para ser mujer policía tienes que encajar en un molde muy definido, casi masculinizado o algo por el estilo, sino lo que me sorprendió es que todas las azules que conocimos eran personas simplemente con la vocación de servir y con la vocación de poder ayudar a la sociedad. Y lo que me sorprendió un poquito es que, claro, uno piensa que solamente un porcentaje muy bajo, digamos, de ciertas personalidades podrían ser policía. Pero a mí lo que me sorprendió un poco es que el ser policía, por los años que Atala fue, no le hizo renunciar ni a su amabilidad, ni a su corazón, que muchas veces pensamos en México, que el ser policía quizás tienes que como que unas por otras, y quizás te vuelves mucho más duro, quizás te vuelves mucho más seco, mucho más cínico, por lo que me imagino un policía vive día a día. Y en el caso de Atala no. O sea, Atala parece que dejaba su trabajo en su trabajo y su vida en su vida, y no es alguien que se sentía, pues como, no sé, como yo pensaría que alguien se sentiría después de ser policía por 20, 30 años. ¿Cómo manejar esta línea? Y es también muy delicado. Del balance tal vez narrativo, de irte de las historias de ellas en una primera, en un tercio tal vez de la serie, y después ir tal vez a centrar la figura, por ejemplo, y lo van a saber desde el primer episodio, tampoco es un spoiler, pero de un asesino en serie. Ese balance de decir, oigan, tenemos que estar hablando de mujeres policías, pero también tenemos que contar esta historia de un true crime. Correcto. Que al final es el gancho. Cada uno de los capítulos el final de cada capítulo tiene que ver siempre casi con el asesino en serie. ¿Cómo hacer ese balance? Pues mira, es que el asesino serial de la serie, que es el encuerador de Tlalpan, de cierto modo representa algo más fuerte, ¿no? Representa un poco mi hija, por ejemplo, que tiene 18 años. Ella sale con sus amigos en la noche, se van a un bar o se van a un antro, se van a un restaurante, y para ellas, hoy, en 2024, hay un asesino serial llamado el feminicida. Existe una amenaza todo el tiempo para mujeres como mi hija, como mi esposa, como mi mamá, que yo no entiendo y que yo no sufro. Entonces existe una imagen y existe un miedo pequeño, todo el tiempo constante, es muy similar al que existía con Jack el Destripador, al que existía con estas figuras que están en cualquier callejón, en cualquier esquina. Y entonces yo lo que siento es que en la búsqueda de una mujer queriendo trabajar, ser policía en este caso, o una mujer queriendo tener una vida familiar, o una mujer queriendo ir a la escuela, en todos estos casos existe un asesino serial. Entonces, para nosotros girar la historia es la historia de mujeres encontrando este lugar dentro de la policía. Pero cuando el momento que ellas salen, no nada más son las policías investigando al asesino serial, son posibles víctimas de este asesino serial. Además, son presa. Entonces, ¿cómo manejas? Es muy raro encontrar una historia, creo, donde quien investiga no nada más está ayudando a futuras víctimas, sino también se está protegiendo a sí misma, ¿no? Como que, y ese creo que es el lugar donde la historia naturalmente como converge. ¿No? Y decías también un poco el reflejo de lo que es, lo pones el ejemplo en este momento, de decir,
tengo una hija, tengo una sobrina, tengo una mujer de prácticamente cualquier edad que sale y tiene miedo de salir. Y tiene miedo de salir en gran parte porque lo que por lo menos sucede en México es el 98% de la impunidad. Entonces, asesinas a una mujer porque no pasa nada. Eso es lo que refleja la justicia mexicana. Y creo que justamente te tomas unos minutos en decir, esta imagen de 1971 es exactamente igual 53 años después. Vamos a verla. Quédesela. Quiero reportarla como desaparecida. Dice que la vio ayer, ¿no? He estado leyendo las noticias y si se la llevó el encuadrador. El encuadrador. Mire, ya estuvo bueno. ¿Sabe cuántas personas han venido hoy a decirme que ese secuestró a su hermanita? 7. ¿Y sabe cuántas regresaron a su casa como si no hubiera pasado nada? Todas. Yo le sugiero que se regrese a su casa, hágase un buen té de tila, léase un libro. Paola. Estoy preocupada por ella. Mire, el que haya faltado a su trabajo no quiere decir que le pasó algo malo. La gente tiene sus secretos y ya. Bueno, pues esta escena lo que refleja es la manera... Y yo, espérate. Sí, exacto. La manera en la que sigue funcionando esta justicia. Las mujeres, los hombres que van y denuncian una desaparición, que van y denuncian una violencia, por lo general se encuentran en este mismo discurso, que parecería, el lugar común de cómo funciona la justicia, pero es así. O sea, no estás exagerando tampoco. Entonces, es una crítica social a una presión social en contra de las mujeres, de machismo absoluto, pero también a la justicia mexicana, en lo poco que ha evolucionado también. Sí, mira, o sea, creo que fue muy interesante dentro de la investigación para la serie. Una de las cosas que hicimos fue, obviamente, pues ver mucho cine mexicano. El cine mexicano es un retrato de diferentes épocas de México. Mira. Y una de las cosas que hice fue, me fui al CCC y me metí a tomar una clase de cine mexicano de los 70s. Increíble clase. Y había muchas pelis que ya había visto, pero no las había evaluado. Pero me acuerdo, hay una película en particular que se llama Cadena Perpetua, de Pedro Armendáriz. Y en esta película, si yo te contara la cantidad de acoso sexual que hay en la película, que no se trata de acoso sexual la película. O sea, la película se trata de un tipo que es Pedro Armendáriz, que está tratando de vivir, después de ser un criminal, está tratando de vivir una vida derecha, y el crimen que él comete, todos los crímenes que él cometía antes, como que no lo dejan en paz y lo vuelven a arrastrar hacia una vida del crimen. Y es como, es más una película que se trata de cómo el sistema en México no te deja ir derecho. ¿Me entiendes? Te tuerce porque... Y bueno, en la película, como muchas otras, las ves y estás viendo a Pedro Armendáriz hablar en primer plano y en segundo plano hay alguien acosando sexualmente a alguien. Y en una oficina. Es el jefe aprovechándose de la secretaria, literal. Y estás viendo y dices, qué fuerte que esos son extras. O sea, de ellos no va la trama, pero el director le pareció que para dar autenticidad, pues iba a poner un caso de acoso sexual en segundo plano. Sí, hablemos de lo cotidiano. Ajá. O sea, vaya, pongamos un árbol, el acoso sexual y la cafetera. Sí, absolutamente, el árbol. Y entonces sí, y digo, lo interesante de ver todas estas películas es que lo que sí nos fue como muy trágico, pero nos dimos cuenta cuántas cosas no han cambiado. Nos dimos cuenta también de que hasta qué grado queríamos nosotros retratar justamente eso y hasta qué grado nosotros queríamos encontrar un híbrido quizás entre 2024 y 1971, porque efectivamente hay cosas que en ese momento hacía que un personaje hoy sería despreciable, que juzgaríamos a estos personajes. Entonces también el reto de retratar a estos personajes masculinos pues fue un poquito eso de decir hasta dónde, qué tanto es tanto, qué tanto el esposo de María, qué tanto el capitán Romandía, qué tanto el detective Herrera, qué tanto
O sea, qué tanto los retratamos como lo que yo vi del cine mexicano en los 70s y qué tanto pues los quiero por lo menos hasta un grado redimibles. A ver, hablas de lo que viste, del cine mexicano de los 70, y lo que vemos también es una manufactura muy bien cuidada también. Los videos de la televisión de la década de los 70 se ve como con esta tierra también, en las imágenes de Jacobo Zabludovsky, sí, que por cierto me sorprendió también el papel de los medios, ahorita lo hablamos, en esta década donde solo prendías un canal y había un canal y punto, no había ni para otro. Pero la manera, los recursos que utilizaste también, un poco de copiar también, no solo en el set lo que eran los 70, sino también contar esta historia, y un poco fuera del aire hablamos de la música, hablamos del tono, de los focos también. Vaya, sí te clavaste mucho para este proyecto, particularmente en cómo se vería. Claro. Mira, hay dos maneras, creo que hay dos maneras, quizás más, pero creo que hay dos maneras de retratar la época desde la modernidad. Una de ellas es con nostalgia y otra de ellas es con modernidad. O sea, una de ellas es yo quiero retratar los 70s y romantizarlo y voltear y decir, mira cómo eran los 70s. Entonces a la imagen le daría un grano muy fuerte, lo haría como muy setentero en esa, y normalmente caería en el cliché, porque cuando romantizas algo normalmente lo exageras. Y la otra es tratar de decir, a ver, si esta serie se hiciera en los 70s, quisiéramos contar una serie moderna. Si estuviéramos en el 71 haciendo Las Azules, quisiéramos que fuera la serie más moderna de todas. Entonces, lo interesante fue que desde ese punto hablamos con Alex Martínez Solares, el Choques, que es nuestro fotógrafo, que le tuve que convencer de que abandonara temporalmente el Casa de Dragones para que viniera con nosotros, y fue el mejor acierto de mi vida. Es un visionario ese hombre. Y al mismo tiempo también Lynn Feinstein, Carlos Lagunas. O sea, pero con Lynn, por ejemplo, hablábamos de busquemos esta música que no busque como la nostalgia, sino que realmente sea qué estaría escuchando este personaje en este momento. Sí. Y quizás no es lo más famoso. Quizás no voy a encontrar la rola más conocida, pero voy a encontrar la más auténtica para ese personaje. Y bueno, y te fuiste con la mejor, sí, con Lynn. Sí. Sí, la verdad, sí. ¿Cómo fue esa reunión con Lynn? Cuando le dijiste, traigo esto entre manos, ¿qué le entras? Pues mira, curiosamente, bueno, aparte de que Lynn, mi hermana, toda la vida trabajé con ella, nunca me pregunté quién iba a hacer la música de mis proyectos, porque siempre lo iba a hacer Lynn. Cuando yo le hablé a Lynn estaba trabajando en una historia justamente de la XW. Estaba ella como tratando de idear una serie que tuviera que ver con la radio. Y le dije, oye, tengo un proyecto, y siempre es increíble porque lo que uno se imagine, Lynn lo va a multiplicar. O sea, y le presenté la serie y me dijo, hijo chato, tenemos un reto. Le digo, ¿por qué? Me dice, pues porque la década de los 70s, me dice, tenía una música que no es, me dice, el 71, me dice, ¿quieres ser fiel o quieres ser aprox? Le digo, ¿cuál es la diferencia? Me dice, la diferencia es que si eres aprox, puedo usar música del 75, 76, 77. Si eres fiel, tiene que ser antes del 71. Claro. Me dice, y el rock que tú te estás imaginando en tu cabeza no es el rock a que tendríamos acceso. Y yo así como de, ¿por qué sabía Lynn? Sí. Y me dice, porque vete antes del 71 y no vas a encontrar Angélica Mari, vas a encontrar César Costa, vas a encontrar... Me dice, pero si tú te vas a mediados de los 70s para adelante, ya pues sí, vas a encontrar el rock, ya rock, lo que quizás te estás imaginando. Entonces, si tú quieres de pronto poner Creedence, no puedes. Si quieres poner de pronto Jimi Hendrix, no puedes. Si quieres, o sea, y me empezó a dar toda esta lista de canciones que se me fueron muriendo. Me dijo, pero podemos explorar. O sea, lo chido es que ya quitamos el cliché. O sea, vamos a quitar el cliché de la mesa y ya no tenemos que irnos por ahí, y ahora tenemos que ir a explorar. Entonces encontró ya los Teen Tops y los Dukes y empezamos, que los Dukes de hecho usamos en Matando Cabos hace 21 años, usamos una canción de los Dukes. Ahí conocí a los Dukes. No, bueno, y se sostiene. Mira, vamos a ver esta escena también en donde se sostiene muchísimo la fuerza que le da la música. La fuerza de decir, Lynn, aquí debe entrar esta canción, y bueno, pues es parte también de los propios recursos que usas, de los que estamos hablando. Vamos a verlo. She's Flash, Flash, and she wants to be. Vamos.
le petit oiseau qui va sortir. Flash, pour Jour de France, flash, pour Marie-Claire, flash, pour Paris-Match, flash, flash. Partir la pantalla, la música, el recurso, eso, que bueno, es la presentación, digo, esto es apenas la presentación de la serie, el primer capítulo, y pues es ahí el statement también de lo que van a ver en los siguientes. Sabes que la partida, bueno, de entrada esa canción la encontraron entre Lynn y Mariana Rodríguez, nuestra editora, grandes amigas ellas dos, y hicieron cosas increíbles. Lo de la pantalla partida es un poquito lo que te decía ahorita, de que si vamos hacia la nostalgia o vamos hacia la modernidad. Y yo me acuerdo cuando yo vi esta película de Thomas Crown Affair, la original, la de Steve McQueen, y yo vi la pantalla dividida de esa película, es futurista. O sea, claro, lo ves y dices, es tan valiente que nadie lo intentó después. Como que en los 80 se murió y en los 90 se volvió un recurso musical de paso de tiempo y se fue como reduciendo la posibilidad del split screen. Y creo que lo que nosotros buscamos rescatar, que Thomas Crown Affair hizo, como ves, en el primer capítulo lo hacemos como montaje musical. Y conforme va avanzando la serie, vamos cambiando el uso de los split screens y se va volviendo más hacia la investigación, más hacia el suspenso, más hacia... Sí. Y entonces como que le fuimos encontrando este diferente uso que no es el que hoy conocemos, no es el moderno, pero es el que en los 70s era moderno. Porque aparte ahora es un clic. Sí. Antes era artesanal. Sí. El tema de la partida de pantalla, o sea, era futurista porque era un tema artesanal, era como decir, ¿qué quieres hacer? Era el dolor de cabeza, ¿no? Como que quiero hacer esto y todos, ya sí, viene claro, exacto, nos va a llevar 3 meses. Pues justamente, tuvimos nuestra editora Mariana Rodríguez y tuvimos un artista de After Effects, ilustrador, que hizo los split screens. Entonces sí, efectivamente sí lo dividimos e hicimos todo un editor exclusivamente dedicado a este movimiento muy sutil de pantallas. Justamente para que no fuera tampoco el plugin de Final Cut. Bueno, y esta cereza, nada más para terminar también, esto ya aparece ya casi al final, este detalle que, pues bueno, no podíamos dejar pasar, y menos si teníamos aquí enfrente. Vamos a ver. Para nuestro siguiente papá, demos la bienvenida al señor Capellini, que es papá de Cassandra y es abogado. ¿Cómo llegamos a esta escena? ¿Sabes qué? Es muy chistoso, pero aparte Diego Capellini fue un chavo con el que fui a la prepa. ¿En serio? Todos los nombres son de gente que conozco, ¿sí? Todos. De hecho, María de la Torre, ajá, el personaje de Bárbara es mi abuela. Ah, mira. María de la Torre. Y digo, mi inquietud hacia la actuación tiene dos bases. Una de ellas es poder sentir el peor miedo que existe, uh-huh, para respetar más a mis actores, ¿no? Como que ponerme en esta situación y sudar por dentro y decir, ay, soy un idiota, no sé qué estoy haciendo. Exacto. Párate acá, te ves, estás muy tieso. O sea, todo ese autojuicio, de pronto me gusta tenerlo a una dosis muy pequeñita, pero sí me hace voltear a ver a los actores y decir, o sea, los amo, gracias por lo que hacen. Y la segunda cosa era, pues claramente era porque iba a ser una escena, digo, ahí sentado, no, sin estropear mucho la escena con Bárbara. No sé, como que fue esa inquietud que tuve, incluso en Monarca. En Monarca me puse, porque Juan Bernal, que es de los actores que yo más respeto y admiro, le dije, oye, estoy pensando ser el agente de la DEA en Monarca, nada más para estar ahí y grabarte. Y me dijo, sí, por favor, y me coachó, y Cravioto me dirigió. Y yo te digo, tuve dos cosas claras. Una, que me encanta tener estos momentitos, porque aparte, pues uno creció con Hitchcock, con Tarantino, con los grandes cameos. ¿Y quedó cameos. en una toma? ¿Quedó en una toma? No, creo que no. O sea, no tenía que decir nada. De hecho, mi diálogo está en off. Sí, claro. Porque lo dije pésimo. O sea, no, yo no soy actor. Pero nada, como que siento que fue, digo, en un futuro, Bárbara me decía, quizás en una segunda temporada Diego Capellini y María de la Torre podrían tener algo. Algo sucede por ahí. Bueno, pues que habla con mi agente. Sí. Fernando, muchísimas gracias por estos Risco. minutos. Suerte con la serie. Muchas gracias. Y bueno, pues muy, muy ambiciosa y en un momento también en el cual, bueno, tenemos que voltear, y lo decía también con varias personas que rodean la policía, de mujeres, la policía femenil en la Ciudad de México, decían, qué bueno que hay esta ola para podernos subir y hablar de lo que hacen las mujeres policía, y también que haya estas conversaciones. Así que muchas gracias, Fer. ¿Te puedo agregar una cosa? Adelante.
Cuando nosotros estábamos estrenando esta serie, una de las ideas que tuvo Apple fue hacer una exposición en un museo de artículos de las azules, de las originales azules. Y la razón por la que se canceló es porque no hay nada. O sea, nadie sabe esta historia. En el gobierno no las aplauden, no las celebran, no hay placas, no hay estatuas, no hay conmemoraciones, no hay días festivos. Y la tristeza fue que había la intención de mostrar todo esto que ellas hicieron y la realidad es que se enterró. Entonces, digo, la verdad me parece que la serie es un granito de arena, pero se tiene que hacer mucho más para reconocer el trabajo de las azules. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Gracias. Esto fue El Extra. Yo soy Javier Risco. Nos vemos en la próxima.